Las empresas refuerzan las coberturas de divisas tras la amenaza de los aranceles de Trump. La Comisión Europea da luz verde a la OPA del BBVA sobre Sabadell. La firma de hipotecas se dispara un 34% en septiembre hasta máximos de los últimos 2 años. ¿Qué es y cómo funcionaría la reserva de Bitcoin que Trump promete para Estados Unidos? La subida parabólica del café eleva los precios del arábica a máximos de 47 años. Bueno, ¿qué mes hemos tenido de noviembre en todo lo relativo a las inversiones? A través de este vídeo, como siempre, te voy a contar, por un lado, las noticias más relevantes y verás que sí, que la elección de Trump como nuevo presidente de Estados Unidos tiene mucho que ver y vamos a estar hablando bastante de él, pero no va a acaparar todas las noticias. Y por otro lado vamos a ver cómo su reelección ha impactado a los mercados y cómo puedes sacarle partido tú también a lo que está por venir en el 2025, que ya está a la vuelta de la esquina. Acuérdate que aquí vemos las noticias más relevantes, pero hay muchas otras noticias muy interesantes que han ocurrido en este pasado mes. Si no te las quieres perder, acuérdate que este vídeo viene acompañado de un informe exclusivo para suscriptores donde ampliamos información y encontrarás tips de inversiones que puedes sacarle gran partido. ¿Cómo puedes recibirlo? Bueno, si ya estás en la newsletter privada del Club de Inversión no tienes que hacer nada, pero si todavía no es el caso, estás de enhorabuena porque el acceso es totalmente gratuito y simplemente tienes que pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo y con esto ya lo empezarás a recibir. Y con ello ya sí que vamos a poder pasar a ver estas noticias y estas novedades, no sin antes decirte que me encantará leer tu opinión acerca de lo que está pasando en el mundo, así que te leo también en caja de comentarios. ¡Comenzamos! Como siempre, empezamos con las noticias más relevantes del mes de la mano de las noticias macroeconómicas. Aquí una noticia muy reciente del 26 de noviembre es que las empresas refuerzan las coberturas de divisas tras la amenaza de los aranceles de Trump. La reelección de Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles del 25% a productos de México y de Canadá y del 10% adicional a los ya vigentes sobre China han encendido todas las alarmas en las grandes compañías. Muchas están fortaleciendo sus coberturas de divisas para poder protegerse frente a fluctuaciones en el mercado. Desde las elecciones del pasado 5 de noviembre, el dólar estadounidense ha ganado un 3,5% de valor, impulsado por la expectativa de políticas comerciales más restrictivas. Después lo veremos claramente reflejado en un gráfico que te mostraré. Este aumento está afectando a las empresas que generan ingresos en el extranjero, pues el cambio a dólar reduce sus beneficios. En este contexto veo personalmente 3 opciones de inversión a seguir de cerca. Por un lado, considerar activos refugio como el oro, que tiende a comportarse bien en periodos de incertidumbre como el actual. En segundo lugar, invertir en acciones de empresas estadounidenses orientadas especialmente al mercado interno o nacional doméstico, que no dependen mucho de sus exportaciones, ya que son menos vulnerables a las fluctuaciones cambiantes que te comento. Y por último, para quienes busquen diversificación, los bonos indexados a la inflación en dólares pueden ser una buena elección porque ofrecen protección tanto frente a la inflación como a la volatilidad de las divisas. Pero, como siempre te recuerdo, la clave está en diversificar para poder proteger tu patrimonio frente a posibles riesgos y hacerlo con activos que están alineados con tu perfil de riesgo. Con esto pasamos ahora a hablar de la bolsa, donde sabemos que la Comisión Europea da luz verde a la OPA del BBVA sobre Sabadell. La Comisión Europea ha aprobado sin objeciones la oferta pública de adquisición OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, al concluir que la entidad bilbaína no se beneficiará de ayudas de terceros países en esta operación. Sin embargo, aún se espera el pronunciamiento de la CNMV y también de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, es decir, de la CNMC. La CNMC, la de competencia, ha decidido llevar la operación a una segunda fase de análisis debido a posibles riesgos como la reducción del crédito a pymes y el cierre de oficinas en zonas rurales, lo que podría afectar a la inclusión financiera. Este proceso más exhaustivo podría extenderse hasta bien entrado el 2025. En respuesta, BBVA ha propuesto medidas para poder garantizar la inclusión financiera y la competitividad, especialmente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Desde mi perspectiva, esta fusión podría tener implicaciones para los clientes de ambas entidades y el mercado financiero de forma más general. Si eres cliente de BBVA o de Sabadell, es recomendable estar atento a posibles cambios a las condiciones de los productos financieros que tienes contratados, aunque tampoco debería haber grandes modificaciones en los productos que tengas contratados con ellos, porque al fin y al cabo son productos bancarios. Y ya sabes que hay otras opciones tal vez más interesantes.
Pasamos ahora a hablar del sector inmobiliario, donde la firma de hipotecas se dispara un 34% en septiembre, que son los últimos datos disponibles, hasta máximos de los últimos 2 años. En septiembre del 2024, la firma de hipotecas en España experimentó un notable incremento, como te decía, del 34% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando cifras que no se veían desde hacía 2 años. Este aumento se traduce en más de 41.000 hipotecas concedidas, consolidando una tendencia al alza observada en los últimos meses. Aunque, como observas, todavía estamos lejos de las cifras tan elevadas que teníamos en meses anteriores a la crisis inmobiliaria del 2008. Este septiembre, las hipotecas a tipo fijo representaban el 61% del total, mientras que las del tipo variable se mantuvieron en el 38%. Como estás observando en pantalla, la evolución de las hipotecas fijas y variables han dado un giro radical en los últimos años, ganando mucho peso las de tipo. Este repunte en la concesión de hipotecas también se refleja en el mercado inmobiliario, donde las compraventas de viviendas han mostrado incrementos significativos. Por ejemplo, en septiembre las transacciones de viviendas aumentaron un 11,4% interanual, con 41.712 operaciones registradas. Este dinamismo en el sector se ha visto impulsado por la caída del Euribor, que ha facilitado el acceso al crédito hipotecario y ha incentivado la demanda de vivienda. Desde mi perspectiva, este escenario ofrece oportunidades tanto para compradores de vivienda como para inversores. Sin embargo, es fundamental evaluar cuidadosamente cada compraventa o inversión y mantenerse informado sobre las tendencias del mercado. Pasamos ahora a hablar de otro mercado que también tiene mucho movimiento, el mercado de las criptomonedas, donde te quiero hablar de qué es y cómo funcionaría la reserva de Bitcoin que Trump promete para Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la creación de una reserva estratégica de Bitcoin para el país. El objetivo es que esta reserva actúe como una cobertura contra la devaluación del dólar, fortalezca el balance financiero de Estados Unidos y respalde futuras emisiones de deuda. Según el proyecto de ley presentado en el Senado, el Tesoro y la Reserva Federal adquirirían 200.000 bitcoins anualmente durante 5 años, acumulando un total de 1 millón de unidades, lo que representaría aproximadamente el 5% del suministro total de esa criptomoneda, porque ya sabes que hay un máximo de 21 millones. Y eso sin tener en cuenta la gran cantidad de bitcoin que se estima que se han perdido y que serán irrecuperables, algo que reduce todavía más ese límite total máximo de 21 millones que te acabo de comentar. Como curiosidad, se propone que los bitcoins incautados por el gobierno, que suman alrededor de 208.109 unidades, valoradas en casi 20.000 millones de euros actualmente, se integren en esta reserva estratégica. Desde mi perspectiva, la implementación de una reserva estratégica de Bitcoin podría tener implicaciones significativas. Por un lado, podría aumentar la legitimidad y la adopción de las criptomonedas, impulsando así su valor y atrayendo a más inversores. Pero no podemos olvidar el aspecto menos positivo, y es que la acumulación de una cantidad tan relevante de Bitcoin por parte de un gobierno, en concreto el gobierno estadounidense, podría generar preocupación sobre la centralización y el control de un activo diseñado para ser descentralizados. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a ver qué ocurre. Pasamos ahora a hablar de las inversiones alternativas, donde vemos que la subida parabólica del café eleva los precios del arábica a máximos de 47 años. El precio del café arábica ha alcanzado niveles no vistos en 47 años, situándose en los 320,10 centavos por libra en el mercado de Nueva York. Este incremento se debe principalmente a una severa sequía en Brasil, el mayor productor mundial de café, que ha afectado significativamente a la producción en este país. Además, Vietnam, otro importante productor, ha experimentado condiciones climáticas adversas, reduciendo la oferta de granos robusta comúnmente utilizados en el café instantáneo. Estos factores han generado una escasez en el suministro global, impulsando los precios al alza. Para quienes disfrutan del café, es probable que los precios continúen en aumento, afectando al bolsillo de aquellos que tomáis varias tazas de café al día. En cuanto a las inversiones, el sector agrícola, especialmente las empresas vinculadas a la producción y a la distribución de café, podrían experimentar también mucha volatilidad en los próximos meses. Como veíamos en el gráfico anterior, las fluctuaciones son importantes debido a los múltiples factores que afectan tanto a la producción como a la distribución de las materias primas a través de todo el planeta. Y con esto, antes de pasar a ver la evolución de los principales activos, que vas a ver que ha habido mucho movimiento en los mercados, así como datos macroeconómicos relevantes, quería simplemente recordarte que si todavía no estás suscrito a la newsletter, te sugiero que lo hagas, porque todas estas noticias que he compartido contigo no son más que una pequeña pizca de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y que en el informe exclusivo para suscriptores que mandamos a comienzos de mes como complemento a este vídeo vas a poder ampliar muchas más informaciones, muchas más noticias y sobre todo
mi visión de los hechos para que puedas convertirte en un mejor inversor. Es totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer es utilizar el primer enlace en la descripción del vídeo, sino en la tarjeta que aparece aquí, tan sencillo como eso, y te llegará ese informe exclusivo que ya están recibiendo decenas de miles de personas y les está encantando. Así que con esto claro, ahora ya sí que vamos a poder pasar a ver la evolución de los principales activos, así que acompáñame a ver la pantalla del ordenador juntos. Vamos allá con la evolución de los mercados, como te digo. Aquí empezamos con el índice SP500 que a falta de escasas horas para el cierre del mes vemos que en este mes de noviembre ha aumentado más de un 5%, reaccionando muy positivamente a la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. De hecho, si bajamos la temporalidad en vez de mensual, como estábamos viendo antes, a diario, vemos aquí que del 5 al 6 de noviembre, que es cuando se supieron los resultados de las elecciones, hubo un gran gap alcista, muestra de esa reacción positiva de los mercados a su elección. Vemos que esa tendencia ha seguido subiendo en los días posteriores. Algo muy similar ha ocurrido en el Nasdaq, donde vemos que también un aumento más de un 5%, en ambos casos marcando nuevos máximos históricos, como vemos aquí. Todavía en el mercado americano, antes de pasar al mercado europeo, quería mostrarte las acciones de Tesla que en el mes de noviembre han aumentado la friolera de 33% y se prevé que esta tendencia siga en aumento dado a la gran relevancia que va a cobrar Elon Musk de cara al futuro en la nueva administración de Donald Trump. Por lo tanto, vemos que desde que empezó esta tendencia nuevamente alcista, después de esta bajada que veníamos acumulando desde el 2022, entonces desde aproximadamente abril del 2024, Tesla ha aumentado cerca de un 100%, es decir, que ha duplicado el precio de cotización, como vemos aquí, muestra de que parece que está remontando la compañía y que todas las empresas asociadas con Elon Musk, las cotizadas y las no cotizadas, podrían tener un gran tirón en el futuro. Y de hecho, como ya te he comentado en otras ocasiones, Elon Musk se podría convertir en el primer trillionaire del mundo en escasos años, ello movido por esta tendencia alcista que pueden tener empresas como Tesla y otras que él tiene en cartera, algunas de las cuales podemos invertir como particulares si sabemos cómo hacerlo. En lo que respecta a las bolsas europeas, vemos que el DAX en este caso también ha aumentado, la bolsa alemana, un movimiento menos importante, un aumento de un 1,83, en este caso, marcando también nuevos máximos históricos y siguiendo con esa tendencia alcista, a pesar de que la economía alemana está mucho más ralentizada de lo que son otras economías europeas y, como no, la economía estadounidense también. Por curiosidad, si vemos lo que ha ocurrido en el Nikkei 225, el índice de referencia en Japón, vemos que en este caso ha sido un mes donde ha habido una pequeña bajada de algo más de un 2%, continuando esa bajada que se produce desde el mes de abril, cuando se marcaron nuevos máximos históricos, aunque luego aquí en el mes de julio se volvieron a marcar otros nuevos, pero el mes cerró por debajo de lo que había sido la apertura de este mes, y vemos que hay esta pequeña bajada a la espera de lo que pueda ocurrir con esas tarifas aranceles que te comentaba que estaba planteando imponer Donald Trump, no solo en China sino en otros países. Y obviamente Japón es un país que exporta mucho a Estados Unidos, no solo vehículos sino muchos otros elementos electrodomésticos, electrónica y demás. Por lo tanto será un mercado a seguir muy de cerca. Si vamos ahora a ver el VIX, el índice del miedo, vemos que en el mes de noviembre ha habido una fortísima corrección de un 40%, aunque aquí los porcentajes no son tan indicativos como lo puede ser con los índices. Lo importante es la tendencia, que vemos que hay mucha más tranquilidad en el mercado, de nuevo a raíz de las elecciones estadounidenses. Antes había mucha incertidumbre, lo vemos aquí el día que se produjo la elección y que se supo que Donald Trump había ganado, vemos cómo bajó considerablemente este índice y se ha mantenido bajo, cerca de máximos o mínimos en este caso históricos, lo cual demuestra que vuelve la tranquilidad a los mercados ahora que hay certidumbre o certeza respecto a quién va a estar a la cabeza de la mayor economía del mundo. Si vamos a ver ahora la pareja euro-dólar, vemos aquí lo que te comentaba, ese fortalecimiento del dólar frente al euro de cerca de un 3% es mucho, y sigue esta tendencia en la que veníamos trabajando ya, ¿no? Desde aproximadamente el 2021, esa clara bajada a largo plazo, pues vemos que se está pronunciando, y esto en principio debería seguir viendo una bajada de el euro frente al dólar.
Y en ese sentido, ahora que ya hemos visto la evolución del dólar frente al euro, quería hablarte del oro, para que lo entiendas todo muy bien, que esto la gente no suele contártelo, pero yo sí que te lo voy a contar para que lo entiendas perfectamente. Aquí lo que estamos viendo es la evolución del oro frente al dólar. Vemos que en el mes de noviembre, pues el oro ha perdido un 4%, alejándose un poquito de lo que habían sido los nuevos máximos históricos que se habían marcado en octubre y también a comienzos de noviembre. ¿Por qué? Porque hay más seguridad en los mercados, como has visto ha bajado el índice VIX y por lo tanto esto hace que los compradores se relajen y no busquen tanto el oro como un valor refugio, aunque una vez más estamos cerca de máximos históricos y correcciones de este tipo pueden ser momentos interesantes para posicionarte en oro si todavía no lo has hecho. Así que esto es el oro frente al dólar, pero es muy interesante ver la evolución del oro frente al euro para que entiendas exactamente lo que está pasando. Aquí lo estamos viendo, en el mes de noviembre ha habido una pequeña corrección de menos de un 1%. ¿Por qué? Por esa depreciación que está teniendo el euro frente al dólar. No es que el oro esté subiendo más frente al euro, sino que el euro está perdiendo poder adquisitivo o fortaleza, mejor dicho, frente al dólar. Y es por eso que la gráfica del oro frente al dólar no se comporta de la misma manera que el oro frente al euro. Y es por eso que es muy importante cuando se plantea, oye, ¿cómo compro oro? ¿No? Pues cómpralo en tu divisa de base y luego realiza el seguimiento de ese activo, en este caso el oro, frente a tu divisa de base. Si tú compras oro con euros, céntrate en ver la evolución del oro con el euro. De nada te va a servir ver la evolución del oro frente al dólar, porque si tú cambias tus euros por dólar para luego comprar oro y tu idea es vender ese oro para comprar dólares para luego volver al euro, estarías en las mismas porque esos euros habrían perdido fuerza frente al dólar y al final cuando hicieras la conversión acabarías perdiendo, aunque la evolución del oro hubiera sido positiva. Así que es muy importante siempre tener en cuenta el riesgo de divisa cuando se hace una inversión. Que sí que me puedes decir, vale, puedo cambiar mis euros por dólar, comprar oro y luego ese oro venderlo en euros. Sí, también puedes, pero entonces sería todo mucho más complicado. También depende, obviamente, si vas a comprar el oro físico, oro papel, no es el lugar de hablar de esto. Si te interesa que hablemos de oro, las distintas modalidades que existen de poder invertir en ello, déjamelo en comentarios y ya sabéis que tengo muy presente todas vuestras opiniones. Así que con esto quería dejarte una visión de conjunto de que los activos, cuando son parejas, como puede ser este caso, el oro frente al euro, frente al dólar, es muy importante ver frente a qué divisa se está comparando y ver la evolución de esa divisa en el plano general, en el plano del Forex. Y esto nos sirve de presentación muy buena para analizar el Bitcoin, que como vemos ha sido un mes impresionante para el Bitcoin, donde ha aumentado un 36% en línea con lo que esto es un trazado que yo ya había hecho en vídeos anteriores. Era previsible que esto se produjera, pues aparte de porque análisis técnico estábamos viendo este patrón de taza y asa, más allá de eso porque las noticias con la elección de Trump han sido positivas y ha impulsado el precio del Bitcoin al alza, ya ahora sí marcando el inicio de un nuevo mercado alcista. De nuevo, tengo mucho contenido ya publicado acerca de criptomonedas, pero si te interesa que haga un contenido actualizado y me dices de qué te gustaría que hablara para poder aprovechar tú también de forma inteligente y con cabeza, de la forma más segura posible, el mercado alcista de las criptomonedas que en principio vamos a ver en este 2025 que está a punto de empezar, dímelo en la caja de comentarios y lo tendré muy en cuenta para próximas grabaciones que realizaré muy pronto. Vemos que el Bitcoin no es el único criptoactivo que ha aumentado, el Ethereum también lo ha hecho, en este caso en el mes de noviembre, un aumento todavía mayor de un 42%, y si te fijas, yo aquí tenía unos trazados que había realizado en meses anteriores, el mes de noviembre ha venido a cerrar exactamente en el punto que yo había trazado anteriormente. ¿Es porque tengo la bola de cristal? No, ni mucho menos, pero si sabes de análisis técnico puedes intentar prever este tipo de movimientos. Entonces ahora habrá que ver si sigue peloteando en este canal que yo había dibujado para dar el salto como pues había trazado aquí, o si ya está preparado para seguir trazando. Obviamente ya sabes que primero el Bitcoin marca esa trayectoria, luego seguido de las demás criptomonedas, entre ellas el Ethereum y otras altcoins. Cuando es altcoin season, las altcoins tienen un mayor tirón y entonces pues si viniera a ocurrir eso, pues sí que veríamos un crecimiento del Ethereum. No haría falta esperar hasta tan tarde como ya había trazado aquí, podrías darse ya antes, en los primeros meses del 2025. En cualquier caso, un activo a seguir muy muy de cerca.
Y te quiero hablar de un tercer activo del que, bueno, pues yo le vengo hablando a mis alumnos desde hace ya bastante tiempo, el Solana, un activo que este mes también ha aumentado considerablemente un 41%, marcando nuevos máximos históricos, al igual que el Bitcoin, y que personalmente creo que tiene una fuerte bueno, pues tendencia alcista. Obviamente no se trata de comprar Sintonía Solana, sino saber lo que se está haciendo, y si lo haces, aprendes de Solana y de otras criptomonedas, puedes sacarle un grandísimo partido a este mercado alcista, consiguiendo lo que yo llamo accidentes positivos de riqueza, donde si pierdes poco, pero si ganas puedes ganar cantidades muy importantes de dinero que van a acelerar el ritmo de enriquecimiento, pero para eso hay que saber muy bien lo que se está haciendo. Con esto ya hemos visto la evolución de los principales activos, pero nos quedan todavía los datos macroeconómicos, que es muy interesante tenerlos presentes a la hora de saber cómo pueden evolucionar los mercados. Así que aquí lo que estamos viendo son los datos de inflación, datos del 13 de noviembre para Estados Unidos, donde vemos que la inflación ha aumentado ligeramente desde un 2,4% a un 2,6%, en línea con lo que eran las previsiones. En la zona euro, en cambio, no ha habido movimiento. Datos del 19 de noviembre, vemos que la inflación anteriormente estaba en un 2% y se ha mantenido en ese mismo 2%. Aquí puedes ver la evolución, vemos esa primero bajadas y ahora estabilización de la inflación en un número, un 2%, alineado con los datos deseables para la Unión Europea y la zona euro en particular. Esto nos lleva a hablar obviamente de los tipos de interés. Como la inflación es más elevada en Estados Unidos, es normal que los tipos de interés sean más elevados en Estados Unidos que en la Unión Europea. Vemos que en noviembre hubo bajadas en Estados Unidos, una bajada que se estaba esperando ya desde hace mucho tiempo. Esperaron a que pasaran las elecciones estadounidenses y al día siguiente de saber los resultados, el 7 de noviembre, hicieron una bajada de 25 puntos básicos, bajando al 4,75%. En la Unión Europea, la última bajada, ya te lo había comentado, del 17 de octubre, donde también bajaron 25 puntos básicos, situándose en un 3,4%, y estaremos muy pendientes de lo que ocurrirá en diciembre, el 12 de diciembre para la Unión Europea, el 18 de diciembre para Estados Unidos, para ver si siguen bajando los tipos de interés o si los mantienen, a la espera de que Donald Trump, en enero tome cargo y empiece a implementar sus medidas que obviamente influirán a los mercados y a las economías también. Así que algo de lo que tendremos que estar muy pendientes. Otro dato también tremendamente importante y el que debemos seguir de cerca de cara a entrever cómo puede evolucionar la bolsa es el Producto Interior Bruto, entre otros de Estados Unidos. Vemos aquí datos muy recientes del 27 de noviembre, donde el dato actual es de un 2,8%, que sigue siendo un dato saludable, pero bueno, pues hay que saber que ha sido inferior a el dato anterior, en línea con la previsión, pero más bajo que los datos anteriores, entonces algo a seguir muy de cerca. En lo que respecta a la zona euro, los datos son menos alentadores. Datos del 14 de noviembre, un 0,4% de crecimiento. Obviamente, la mayor economía europea, Alemania, no está boyante, entonces es normal que el PIB de la zona euro no lo esté tampoco. Está en positivo, pero hay que seguir muy de cerca qué pasará, sobre todo si Donald Trump aplica tarifas a la Unión Europea. Habrá que ver cómo afecta eso a los grandes productores y exportadores europeos, así que otro dato a seguir muy de cerca. Y por último, como no, el dato del paro, en este caso datos ya de hace un mes, así que habrá que ver las próximas publicaciones, pero seguimos en un dato de un 4,1% para Estados Unidos. En lo que respecta a la zona euro, de nuevo también datos ya de hace un mes, por lo tanto, bueno, pues hay que ver cómo evoluciona, pero los datos seguían siendo de mínimos históricos, más altos que en Estados Unidos, pero por el paro estructural que hay en Europa frente a la situación en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues datos del 6,3%, más bajos que la previsión, y bueno, pues habrá que seguirlo también de cerca, porque el paro, al igual que el PIB y otros elementos, como hemos estado viendo, son muy importantes a la hora de saber cómo impacta esto no solo a la evolución de las economías, sino de las bolsas, de las materias primas y muchas otras inversiones, como las inmobiliarias también, si suben los tipos de interés. Así que está todo entrelazado y lo seguiremos muy de cerca en nuestros vídeos de actualidad. Así que, como ves, el mes de noviembre ha sido un mes muy agitado. Veremos qué nos depara el mes de diciembre en el vídeo que publicaré el próximo mes, así que si no te lo quieres perder, acuérdate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y, bueno, pues estar atento a los próximos contenidos, que se vienen cosas muy interesantes en el canal,
pero también a través de la newsletter, que es donde encontrarás los mejores contenidos. Así que si todavía no lo has hecho, es tu oportunidad de apuntarte. Recuerda que lo tienes todo en la descripción del vídeo y también debajo de este vídeo encontrarás la caja de comentarios para decirme cómo ves tú el mundo, cómo han evolucionado tus propias inversiones en este mes y cómo piensas posicionarte de cara a próximos meses con todo lo que está pasando en el mundo. Te leo con mucho gusto. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.